Hola polímata, ¿qué tal estás? ¿Qué es la razón? ¿Por qué debes entrenarla a pesar de que no esté de moda? ¿Por qué luchar por ella es importante aunque vayas a parecer el más rarito de tu grupo? ¿Por qué si te preocupan los más débiles, los más desfavorecidos, necesitas conocer las herramientas de la razón? ¿Por qué este es el capítulo más importante de Polímatas hasta la fecha? Bueno, son bastantes preguntas, ¿no? Pues con ayuda de Steven Pinker, el adalid de la razón, espero poder responder a estas preguntas durante la próxima media hora. Hoy vamos a dedicarle un ratito largo porque es un tema importante. Y espero poder inspirarte para que tú también te conviertas en un defensor de la razón. Vamos a ello. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la razón? Bien, pues Steven Pinker da una definición que para mí es muy buena en su libro Racionalidad. Dice esto: la razón es la capacidad de usar el conocimiento, es decir, las creencias verdaderas, las creencias que tienen una validez, para alcanzar tus objetivos. Es decir, la razón no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir unos objetivos que yo me he propuesto. Conocemos de sobra los principios de la razón y las herramientas. Las más importantes probablemente sean el sentido crítico, la lógica, la correlación, la causalidad. La razón debe asentarse sobre unos principios incuestionables. Abrazar esta idea es la única manera en la que te puedes sentar con otra persona a tener un debate en el que busquéis la verdad. Imagina que dos ingenieros están trabajando en el diseño de un avión. Uno de ellos le dice al otro: oye, propongo que hagamos un ala con forma de arco para poder mejorar la aerodinámica. Y el otro le dice: ¿para qué un ala? ¿Por qué no le quitamos las alas al avión y de esta manera el avión es mucho más aerodinámico y pesa menos? El primer ingeniero le mira sorprendido y dice: pero bueno, ¿cómo le vamos a quitar las alas al avión? El avión se caería. Y dice el otro: ¿quién ha dicho eso? Te planteo esta situación absurda para que entiendas que sin que los dos ingenieros acepten la idea fundamental de que existe la gravedad, que es una fuerza que tira de los cuerpos grandes, no pueden tener ningún otro debate, no pueden tener ninguna conversación efectiva. Lo mismo pasa con la racionalidad. Si no tenemos en cuenta unos fundamentos básicos a la hora de hablar, de discutir sobre un tema, es decir, los que ya he comentado previamente, pensamiento crítico, lógica, todo esto que he comentado, pues no podemos tener un debate ni llegar a unas conclusiones. Pero entonces, ¿somos o no somos seres racionales? En los últimos años, los estudios en economía conductual, que cada día se hacen más y más y más, y el famoso libro, sobre todo el famoso libro de Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman y Amos Tversky, han popularizado la idea de que somos profundamente irracionales. De hecho, si te vas a la Wikipedia y buscas sesgos cognitivos, verás que hay 100 o 200 sesgos cognitivos estudiados. Nuestra mente parece plagada de errores cognitivos y nos convierte en seres completamente estúpidos e irracionales. Pero un momento, pongamos un poco de cordura en todo esto. Ni antes de los 80, antes de que explotase todo el tema de la economía conductual, éramos seres racionales similares a los dioses, que eran capaces de calcular y computar absolutamente todo, ni a día de hoy somos monos sin pelo que vamos por la vida sin dar una a derechas. La realidad es que las tareas del día a día, aquellas que nos permiten funcionar y sobrevivir, somos bastante racionales. De hecho, si no lo fuésemos no estaríamos aquí. Se dice que pertenecemos al nicho cognitivo, es decir, que nos hemos adaptado y hemos evolucionado gracias a nuestras capacidades, primero para acumular información, para acumular conocimiento y cultura, de esto he hablado también en un capítulo sobre la evolución cultural, y luego de utilizar ese conocimiento de la manera adecuada para conseguir nuestros objetivos, que no es otra cosa que la razón. El psicólogo Steven Pinker afirma que nacimos con una racionalidad ecológica, una forma de pensar orientada a lidiar con problemas concretos que nos hemos encontrado durante toda nuestra historia, sobre todo nuestros ancestros. Algunos de esos problemas son evitar ser engañados, detectar peligros, controlar que nuestros allegados cumplen con sus obligaciones. Sobre este tema hay un investigador de la Universidad de Harvard
Louis Leuwenberg, que ha estudiado a los Sans del Kalahari. La tribu de los Sans del Kalahari viven en el desierto y hacen un tipo de caza de persistencia, que consiste en perseguir a las presas durante horas hasta que caen abatidas por el cansancio y por el sol. Se ha dado cuenta que para poder realizar este tipo de tarea, en la que tienen que cooperar varios de ellos, tienen que predecir por dónde van a pasar los animales, si las huellas que están viendo pertenecen a un animal herido o cansado, todo este tipo de cosas necesitan de un pensamiento crítico, diferenciar correlación de causalidad, es decir, de utilizar herramientas de la razón. Lo que pasa es que están muy orientadas a su contexto ecológico en el que viven. Lo que diferencia a estos cazadores de los filósofos de la Universidad de Harvard es que los primeros utilizan este razonamiento intuitivo para solucionar sus problemas ecológicos, es decir, para sobrevivir. Por el contrario, los filósofos utilizan las herramientas de la razón para diseñar soluciones a problemas complejos como el cambio climático, que ni mucho menos son intuitivos ni podríamos resolver de una forma intuitiva. Entonces, si tenemos una predisposición para ser racionales, ¿por qué dilapidamos el dinero en la lotería o no ahorramos lo suficiente para la jubilación? Como podrás intuir por lo que te he contado hasta ahora, la racionalidad es un conjunto de herramientas que utilizamos en contextos específicos para problemas específicos. Por lo general somos bastante torpes usando la lógica formal o haciendo cálculos de probabilidad complejos, porque no evolucionamos para ello. Por eso es tan importante la educación. La educación debe encargarse de formar a las personas, a los niños, a los jóvenes, en aquellas cosas que intuitivamente no podemos hacer bien. En aquellas cosas que en pleno siglo XXI son fundamentales para que continúe el progreso y para que la vida vaya mejor y no a peor. Un ámbito en el que la irracionalidad se hace muy palpable es el de las teorías de la conspiración, que ya he hablado también en algún capítulo sobre este tema, y el de las fake news, que tan de moda están últimamente. Esto ha existido siempre, no nos llevemos a engaño. Tendemos a pensar que las cosas que ocurren a día de hoy, pero antes el mundo era perfecto. No, siempre ha ocurrido, lo que pasa es que ahora tenemos las redes sociales que hacen que el problema se acelere. Nos guste o no, el estado natural del ser humano es creer en esas cosas. Durante nuestra evolución no ha existido ningún motivo para creer que la mitología de la creación del universo o nuestras leyendas fundacionales eran ciertas. Sin embargo, esas historias eran profundamente inspiradoras y servían para unirnos y para empoderarnos. Siempre hemos tenido un pensamiento realista con nuestro entorno cercano, ya que nuestra supervivencia dependía de ello. Pero cuando se trataba de lo distante, lo lejano, lo antiguo, lo remoto, el pensamiento mitológico es lo que predominaba. Como hijos de la Ilustración, buscamos extender el mundo realista a todos los ámbitos. Nos preocupa que la historia de la creación, el mundo microscópico o el cosmos quede en manos de los místicos, de los charlatanes, de los religiosos. Y aunque extender el conocimiento científico y racional sea algo ideal para una sociedad ilustrada, no es la forma natural que tiene la mente de creer. La mente está adaptada para comprender lo remoto y lo inaccesible a través de la mentalidad mitológica. Ese es el motivo por el cual en muchos países desarrollados, como Estados Unidos, todavía haya mucha gente que cree en la mitología de la creación del mundo cristiana. O que haya tanta gente que cree los mitos fundacionales de sus naciones a pies juntillas, aunque la mayor parte de ellos no tengan ningún fundamento histórico. Lo importante para ellos no es la certeza histórica, sino los símbolos, las historias con las que se identifican y que les unen al resto de los miembros de su grupo. Al igual que la idea de la racionalidad ecológica que he comentado antes es clave para entender cómo funciona la razón, la paradoja entre la mente realista y la mente mitológica también lo es. Hay que entender cómo funcionan y por qué en unos casos utilizamos una y por qué en otros casos utilizamos la otra. Porque sin ello no vamos a poder entender nada. Una de las dificultades que encuentra la difusión de la razón es que no es emocionante, al menos no para la mayoría de las personas. Las películas, novelas, canciones se centran en tocar temas emocionales, no racionales. Si coges ahora mismo el listado de las 10 o 20 películas más vistas de la historia, te vas a encontrar que los temas predominantes son la traición, el amor romántico,
la intriga, los celos, la violencia. Pero no te vas a encontrar muchos temas relacionados con la ciencia, la razón o el conocimiento. Vamos, que los ladrillos de la ficción son principalmente emocionales, no racionales. Vislumbrar la verdad, dar forma a una idea que te haga entender mejor la realidad o percibir la belleza matemática pueden llegar a ser actividades emocionantes para muchos de nosotros, pero para llegar ahí antes necesitas una base de conocimientos. Y no todo el mundo tiene esa base de conocimientos. Y es algo que se adquiere con el tiempo y con esfuerzo. Divulgadores como Richard Feynman o Carl Sagan dieron pasos de gigantes para acercar los conocimientos profundos de la ciencia a muchísima gente. Para hacerlo, sin duda tuvieron que recurrir a historias hermosas e imágenes impactantes, porque ¿de qué otra manera podemos despertar la curiosidad de la gente? Todo el mundo es curioso, todo el mundo quiere saber más, pero no todas las maneras son adecuadas para acercarnos a ellos. Pensar que podemos promover la razón sin recurrir a la narración, a la emoción, lo veo difícil. No creo que sea una buena idea. Algunas corrientes filosóficas modernas, como el posmodernismo o la teoría crítica, tampoco han ayudado demasiado a promover las ideas de la Ilustración. En lo más profundo de estas teorías, lo que vienen a decir es que no existe una verdad absoluta, sino que cada persona tiene su propia verdad. De hecho, vienen a decir que la verdad no existe, que es una construcción social y que es usada por los poderosos para tener el control y para mantenerlo. Y yo me pregunto, si no existe una verdad absoluta, ¿para qué habríamos de buscarla? Si cada uno tiene su propia verdad, ¿por qué debatir acerca de cualquier tema? Es absurdo. Es fácil promover la subjetividad y el relativismo, y también el sentimiento y la emoción, porque todos podemos ser emotivos y sentimentales. Todos podemos conectar con un mensaje así. La cuestión es, ¿a dónde nos lleva eso? ¿Al todo vale? ¿Al desprestigio de la razón y la ciencia? ¿Por qué ser racional? Pues te voy a ser muy claro. Si quieres conseguir tus objetivos en la vida, la racionalidad es lo que te va a permitir conseguirlos. Lo contrario de la razón, la fe ciega, la superstición, la creencia irracional, no te va a ayudar a conseguir tus objetivos. Puntualmente podrías hacerlo. La probabilidad está ahí. A veces las cosas suceden de chiripa. Pero si quieres maximizar tus probabilidades de conseguir tus objetivos, la razón es el camino. Si tienes cáncer, tomar homeopatía no te va a servir de nada. Como mucho te va a hacer un efecto placebo y te puedes sentir bien puntualmente. Eso sí, quizá te mueras por el camino. Por supuesto, ningún ser humano es capaz de ser racional en todo momento y en cualquier lugar. Y tampoco se puede alcanzar la verdad absoluta. La verdad absoluta es un ideal. Pero admitir que existe una verdad, aunque no podamos alcanzarla, es lo que nos impulsa a buscarla, a cooperar, a sumar fuerzas con otros para buscar lo que es un objetivo noble y deseable. Por el contrario, ir por la vida desdeñando la razón provoca muchísimo daño. El activista Tim Farley creó una web en la que fue recogiendo ejemplos concretos del daño provocado por la sinrazón. Esta web, que se llama What's the Harm en inglés, que significa ¿cuál es el daño?, lista cientos de ejemplos que suman cientos de miles de muertes, de heridos y miles de millones de pérdidas por estos sucesos. Y miles de millones de pérdidas por estupideces del tipo que voy a leer ahora mismo. Este es un ejemplo de lo que podéis encontrar en su web. ¿Cuál es el daño en una iglesia de sanación por la fe? Jennifer luchó por su vida durante 4 horas. Travis Mitchell, su padre, le impuso las manos, y la familia se turnaba rezando mientras ella luchaba por respirar y cambiaba de color. Supe que estaba muerta cuando dejó de gritar, dijo Mitchell. Este es solo uno de los cientos de sobrecogedores mini relatos que ha recopilado Farley para demostrar el daño que puede provocar las creencias irracionales, en este caso, el pensar que por ponerle las manos encima a tu hija la vas a curar de un problema grave que obviamente tenía en ese momento. En esta web vais a poder encontrar ejemplos de muertes o heridas o pérdidas por acupuntura, astrología, la negación de las vacunas, la homeopatía y muchísimas más.
Es cierto que no seríamos racionales si nos dejásemos llevar simplemente por las anécdotas que Tim Farley ha recogido en su web. Para comprobar el daño provocado por un comportamiento irracional, se hizo un estudio llevado a cabo por Bruin de Bruin y otros colegas que estudiaron la relación que había entre la competencia racional, es decir, las capacidades racionales de los individuos, con la calidad de vida. Lo que descubrieron, sin mucha sorpresa por mi parte, es que cuanto más racionales eran los sujetos, menos debacles tenían en sus vidas. Cuando hablo de debacles estoy hablando de cosas como accidentes de coche, fracasos laborales, embarazos no deseados y ese tipo de cosas que te hacen la vida mucho más difícil. ¿Por qué son necesarias las reglas de la razón? Bueno, las reglas de la razón se crearon para limitar los sesgos que todos los individuos tenemos. La lógica, el pensamiento crítico, la probabilidad, el razonamiento empírico, todos ellos fueron propuestas por filósofos, por pensadores matemáticos, instituciones como la ciencia, para evitar que ciertas personas se pudiesen imponer sobre los objetivos de las demás personas. La revisión por pares, la división de poderes, la libertad de prensa. Estos son solo 3 ejemplos maravillosos de instituciones que hunden sus raíces en la razón y que nacieron para que las ambiciones opuestas se anulasen. Estas instituciones reconocen la naturaleza humana y a lo largo de la historia han ido rediseñándose, cambiando, adaptándose para limitar el poder de unos pocos, reducir el engaño de los parásitos y acercarnos a la justicia y a la verdad. El quisquilloso podría decir que existe una crisis de replicación en las ciencias sociales, que los tribunales son injustos en muchas ocasiones, que la libertad de prensa a veces provoca aberraciones y polarización entre la gente. Y probablemente esto es lo cierto. Pero para poder evaluar con justicia una institución, tendríamos que compararla con la ausencia de esa institución. ¿Qué ocurriría si no existiesen los tribunales? O bien con instituciones antiguas que hacían cosas similares, la Inquisición. Cuando lo evaluamos de esa manera nos damos cuenta de que estas instituciones, pese a todos sus problemas, son necesarias y nos permiten tener una vida plena y rica. La prueba de que la razón es válida simplemente es que funciona. La mayoría de los relativistas que dicen sin pudor que no existe una verdad absoluta, cuando sus hijos tienen alguna enfermedad le dan antibióticos. Y cuando van a discutir con su jefe una subida de sueldo, utilizan evidencias e utilizan la lógica. Y aunque los relativistas suelen rodearse de un halo moral, se quedan sin respuestas cuando les planteas cuestiones como la inmoralidad del Holocausto o la verdad científica del cambio climático, de las cuales suelen ser firmes defensores. Esa falta de consistencia intelectual y de coherencia en sus ideas da a entender que en el fondo no tienen un compromiso real con aquello de todo es relativo. ¿Qué razones tenemos para razonar con los demás? Pongamos que estás seguro de tener la razón en un asunto. Por ejemplo, tu idea de que el liberalismo, de que el libre mercado es mejor que el proteccionismo económico para conseguir la prosperidad. ¿Por qué razonar con alguien que no piensa como tú? ¿No es una pérdida de tiempo? ¿No sería preferible hacer piña con tu grupo y luchar por esa idea, por tus ideales? Si admites que es lícito negarte a razonar con alguien que piensa diferente, estás admitiendo que el otro haga lo mismo que tú, que el otro decida no sentarse contigo a razonar. Además, estás asumiendo que eres infalible, lo cual es contrario a la razón, porque siempre puedes estar equivocado, siempre existe la probabilidad, la posibilidad de que estés equivocado. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que te diferenciaría de tus adversarios irracionales? Si necesitas silenciar a los demás, ¿no será que eres incapaz de argumentar con suficiente convicción? En ausencia de diálogo racional, siempre se impone la demagogia, la mentira, la fuerza. Por lo tanto, pese a que argumentar y dar evidencias puede ser cansado, difícil e incluso a veces una pérdida de tiempo, ¿por qué no? Piensa que estás moralmente obligado a hacerlo, para no dejar que la sinrazón y el todo vale sea la norma imperante. El problema con la razón es que se necesitan dos para bailar un tango. La persona que está al otro lado puede decidir que tus argumentos, que tus demandas son parte del problema y sentir que no necesita disuadirte.
Las personas demasiado seguras de sus ideas, de tener la razón, pueden intentar imponer por la fuerza sus creencias. Justamente esto es lo que hacen los regímenes autoritarios que encarcelan o que incluso asesinan a sus rivales políticos. Pero también en la democracia ocurre. La cultura de la cancelación o la censura en las universidades son algunos de los métodos que utilizan las personas que no quieren razonar. Una persona razonable en su vida normal, si se siente demasiado seguro con sus creencias morales y se identifica mucho con ellas, puede convertirse en un intolerante, en una persona que crea que no tiene que argumentar nada, que no tiene que dar razones ni justificar. Ninguna causa social, moral o política debe estar fuera del escrutinio de la razón. La búsqueda de la justicia social parte de la idea de que unos grupos sociales oprimen a otros. Estas ideas también deben ser validadas por la razón y por las evidencias. El aparente virtuosismo moral de una idea no debe ser excusa para no ser sometida a las reglas de la razón. De igual manera, si las evidencias y la razón demuestran y señalan que existe una opresión sistemática, por ejemplo, de los blancos hacia los negros en Estados Unidos, las medidas para eliminar esa injusticia también deben ser racionales. ¿Debemos crear leyes que den más facilidades a los negros y poder cerrar esa brecha entre blancos y negros? ¿Necesitamos políticas educativas que promuevan que haya mezcla de razas en las escuelas? Solo la razón, la investigación y la ciencia pueden responder a estas preguntas adecuadamente. Las políticas sentimentalistas, populistas o impulsivas no van a ayudar a los negros. En todo caso, van a ayudar a los políticos de turno o a los activistas que se van a sentir mejor pensando que les están ayudando cuando en realidad no les están ayudando o incluso les están perjudicando. ¿Debemos seguir siempre las reglas de la razón? ¿Debe la razón dictarme mis gustos, mis intereses, de quién me enamoro? ¿Tiene algo que decir sobre la belleza y la bondad? Aunque el amor y la belleza no son literalmente racionales, tampoco son exactamente irracionales. La razón es un medio para un fin. No nos dice nada acerca de ese fin, ni tampoco si debemos perseguirlo. Pero en ocasiones la razón puede oponerse a las emociones. Casi todos nos mantenemos alejados de la gente que es irracional, que no sabes por dónde te va a salir, los locos, la gente que es impredecible completamente, porque nos asusta ese tipo de comportamiento. Y claro que sí, también nos preocupan mucho nuestros actos irracionales e irreflexivos. Todo eso me lleva a la famosa frase de las pasiones deben ser esclavas de la razón. La razón es necesaria cuando tenemos un conflicto entre distintos objetivos que podemos perseguir. O también cuando tenemos un conflicto entre nuestros objetivos y los de otras personas. Aquellos que consideramos sabios son las personas capaces de distinguir mejor entre los objetivos que más le convienen, tanto a corto como a largo plazo. Y también que tienen una férrea moral y que evitan que sus objetivos pasen por encima de los objetivos de otras personas. Steven Pinker piensa que los grandes progresos morales han tenido su origen en las ideas de filósofos y pensadores. Otros intelectuales son más partidarios de lo que se llama la teoría del conflicto, que propone que el progreso ocurre mediante la lucha, ya que los poderosos jamás van a renunciar a sus privilegios y los desfavorecidos deben hacer piña para arrebatarles el poder. Sin embargo, Pinker argumenta que siempre que rastrea el origen de los grandes avances sociales, se encuentra personas que usaron la razón para argumentar que se estaba cometiendo una injusticia. Estas nuevas ideas se transformaban en textos que se hacían virales, se discutían en salones y cafés, y acababan calando en los dirigentes, en los legisladores y por último en la opinión popular. Con el tiempo, esas ideas se fusionaban con tradiciones y con normas sociales y dejaban de ser cuestionadas. Finalmente, la mayor parte de la gente olvidaba los orígenes, las razones por las cuales se habían llegado a esas conclusiones morales. Muchos de estos progresos sucedían porque alguien exponía las inconsistencias entre la moral imperante y la injusticia que era objeto de denuncia. Jeremy Bentham, en Una introducción a los principios de la moral y la legislación, un libro publicado en 1780, decía lo siguiente: puede que llegue el día en que el resto de la creación animal adquiera esos derechos que jamás podrían habérseles denegado más que de la mano de la tiranía. Los franceses
ya han descubierto que la negrura de la piel no es una razón para que se abandone sin reparación a un ser humano al capricho de un verdugo. Puede que llegue el día en que se reconozca que el número de patas, la vellosidad de la piel o la terminación del hueso sacro son razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sintiente a la misma suerte. ¿Qué otra cosa debería trazar la línea insuperable? ¿Acaso la facultad de la razón o tal vez la facultad del discurso? Pero un caballo o un perro adulto es, más allá de cualquier comparación, un animal más racional y sociable que un bebé de un día, una semana o incluso un mes. Pero supongamos que no fuese así. ¿Qué cambiaría? La cuestión no es si pueden razonar ni si pueden hablar, sino si pueden sufrir. En este fragmento de su libro, Bentham invita a sus coetáneos a reflexionar sobre los criterios relevantes para considerar valiosa la vida de un ser. Si el color de la piel no debería ser el criterio principal, algo que parece que los franceses ya habían interiorizado en esa época, ¿por qué otros rasgos físicos sí lo eran? Si la capacidad de razonar no lo era, ya que un bebé es incapaz de razonar, ¿cuál debería ser ese criterio? Basándose en premisas socialmente aceptadas, Jeremy Bentham construye un argumento que concluye que la capacidad de sufrir y sentir es el criterio que debe regir el respeto por la vida. Estimular la reflexión cognitiva comparando un grupo que es protegido, como puede ser el de los niños pequeños, con otro grupo vulnerable, como es el caso de los animales, es un medio habitual que han utilizado los persuasores morales para que la gente cobre conciencia sobre sus sesgos y sobre las intolerancias que suceden de forma inconsciente. A ellos les debemos buena parte de los progresos morales. La igualdad entre hombres y mujeres, la abolición de la esclavitud, la normalización de las relaciones homosexuales. En definitiva, la moralidad, en su concepción más fundamental y deseable, surge cuando buscamos formas imparciales de resolver conflictos entre mis objetivos y los del otro. La moralidad no es un conjunto de reglas arbitrarias o caprichosas. La regla de oro es preguntarse, ¿qué te parecería que el otro te lo hiciese a ti? La razón, al contrario que la creencia ciega, se revisa a sí misma. Podemos y debemos usar las reglas de la razón para cuestionarla. Un ejemplo sería usar el pensamiento crítico para revisar este ensayo. Yo estoy dando mi punto de vista sobre la racionalidad e intento persuadirte de que el camino de la razón es el correcto. Ahora es tu responsabilidad analizar posibles falacias, errores lógicos o evidencias erróneas que pueda contener este ensayo. De hecho, espero que lo hagas y lo comentes. Me lo puedes poner por Twitter, ponerme un comentario en la web o si lo prefieres hacer en privado me puedes enviar un email a través de polímatas.com. Lo maravilloso de las herramientas de la razón es que se pueden aprender y están al alcance de todos. La ciencia se basa en eso. No hay ningún gurú que diga lo que es verdad y lo que no. Hay casi 10 millones de investigadores en todo el mundo que están investigando, publicando sus descubrimientos y revisando los descubrimientos de sus colegas. Porque al final lo importante es el resultado, el conocimiento obtenido, acercarnos poco a poco a la verdad. Es un proceso que nunca termina. Hugo Mercier, investigador de la razón, descubrió que en grupos cooperativos pero intelectualmente diversos suele triunfar la verdad. Por eso la institución de la ciencia es una de las instituciones más importantes para el progreso. Voy a ir terminando con algunas reflexiones. Somos seres racionales, pero menos de lo que nos gustaría. Cuando nos enfrentamos a problemas complejos, salen a la luz nuestras carencias en pensamiento crítico, lógica, probabilidad. La solución pasa por colocar a la razón en el lugar donde debería estar, el del garante de la verdad. Necesitamos educar a los niños y a los jóvenes en las herramientas que les ayudarán a evaluar mejor los riesgos, a tomar mejores decisiones, a prosperar en cualquier profesión y también a ser mejores ciudadanos y personas. Porque aunque parezca contraintuitivo, la razón puede llevar a la compasión. Ninguno de nosotros, por separado, somos completamente racionales. La racionalidad emerge de la comunidad de razonadores que señalan continuamente las falacias ajenas. El foco no debe estar en las personas, sino en las ideas. Todos nos equivocamos, lo hacemos constantemente, y no hay que ruborizarse porque nos señalen un error o una falacia lógica que hemos cometido.
El resultado final es lo que importa. Después de corregir el error, estamos más cerca de la verdad. Dicho esto, es normal identificarnos con nuestras ideas y sentirnos mal cuando nos las critican, pero eso no justifica dejar la razón a un lado y empezar una pelea de perros. El realismo y la razón son ideales que deben ser promovidos y defendidos. Si aspiras a ser más racional, saca pecho. No te escondas, es una actitud loable y una de las causas más importantes a las que te puedes entregar. La racionalidad ha contribuido notablemente a que hoy vivamos en un mundo con menos pobreza, más tolerante, menos cruel, mucho menos de lo que era hace 250 años, en la época previa a la Ilustración. En el camino, no te engaño, vas a necesitar esfuerzo, estudio, valentía, humildad y determinación, pero la recompensa merece la pena. Bueno, polímata, pues si has sentido la llamada de la selva, si este humilde ensayo, te ha servido para motivarte en convertirte en una persona más racional y también difundir los ideales de la razón, lo que te voy a decir es que te compres hoy mismo el libro de Racionalidad de Steven Pinker, que es el libro que me ha inspirado a mí para escribir este ensayo, que como he dicho antes, es uno de los más importantes desde que creé Polímatas. Y por supuesto, cuando te leas el libro, hazlo con un espíritu crítico. Como dice Javier Recuenco, no hay que comprarle todo el pescado a nadie. Bueno, polímata, pues esto ha sido todo por hoy, no ha sido poco. Este ensayo, este capítulo me ha costado muchísimo trabajo porque sintetizar todas estas ideas cuesta muchísimo, pero ha sido un camino plagado de descubrimientos, de profundizar en conceptos que más o menos todos conocemos, pero que normalmente no solemos profundizar. Y hay cosas en las que merece la pena quitar las capas y acceder al núcleo, a la esencia del conocimiento, en este caso a la esencia de lo que es la razón y por qué es importante. Y sin más, lo único que te puedo decir es que te vayas ahora mismo a polímatas.com con Y, y si no estás suscrito, lo hagas ahora mismo a mi newsletter, a Píldoras de Sabiduría, que envío todos los domingos a las 8 de la mañana. Sin más me despido, soy Val Muñoz de Bustillo, ha sido un placer estar este rato contigo.